Gracias damos a Dios. Solo vamos a leer un par de citas bíblicas, ya que la palabra del Señor no puede faltar, ¿verdad? Y le damos las gracias a todos nuestros hermanos y amigos que están por las redes sociales. Quiero decirles, mis hermanos, que para mí es un privilegio muy grande que desde aquí de Guatemala usted siempre nos esté escuchando. Y yo sé que muchos están viéndonos por los celulares, algunos están en la computadora, pero les damos muchas gracias a ustedes por conectarse siempre con nosotros, ¿verdad? Y ahí con los días vamos a ir mejorando algunas imperfecciones que vamos teniendo, como es el audio y parte de la visión. Vamos a ir mejorando, se los prometo, en el nombre del Señor. Pero ahorita, confórmense con lo que hay. ¿Verdad? Así es, mis hermanos y amigos. Pero gracias al Señor, por lo menos tenemos las redes sociales. Y también a nuestros hermanos, también hermana Reina, hermano Rodrigo, que hoy está con nosotros, ¿verdad? Y de veras que hoy, hermano Imer y la hermanita no están porque anoche estuvieron, cantaron y todo, pero hoy en la mañana murió la mamá de él y andan por la vela. Murió. Entonces, bueno, se fue con el Señor, ¿verdad? Gracias damos a Dios, ¿verdad? Porque se fue con el Señor. La hermanita estaba sufriendo y hoy vino y ya se fueron para allá. Así que vamos a estar orando por ellos al final, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellos para que Dios les ayude y les dé fuerzas para que están muy contentos ellos, están bien contentos, pero usted sabe que no es fácil que muera la mamá. Ya sabiendo que nunca la va a volver a ver aquí físicamente, más que esforzarse por estar en la obra del Señor, y de esa manera pues la Biblia dice que para el que muere en Cristo es ganancia, ¿verdad? En esta tierra siempre van a haber aflicciones. Y algo que le estaba diciendo yo a Julio es que tarde o temprano ese día se nos va a llegar. Vamos haciendo fila. Unos van primero y otros van después, pero un día desaparecemos nosotros también. Pero digo yo, si Dios nos da un lapso de tiempo, de vida y salud, ¿por qué no hacer la obra del Señor? Hay que hacerlo, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 12 del libro de Mateo. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 1. Amén, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Tome su lugar, por favor. En este pasaje es uno de los pasajes un poco difíciles, porque en la ley o en los reglamentos religiosos que habían para el pueblo judío estaban los 6 panes de la proposición. Esos panes estaban en una mesita juntamente con lo que es el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y con los 10 mandamientos, el arca del pacto. Entonces todo eso estaba allí en la casa de Dios. Y a ese día a David venía cansado, venía con hambre, y era lo único que había de comer. Y cuando uno tiene hambre, usted sabe que lo que le pongan en la mesa, eso se come.
No anda pidiendo gustos, que esto no lo como, que aquello no lo como. Sí, se lo va a comer porque tiene hambre. Entonces a David le pasó eso juntamente con sus seguidores, con los que andaba David, con su guardaespaldas, digamos así, con su escudero, con su toma de armas, con su trompetista. David tenía su gente, pero había que darle de comer a la gente. Y Jesús lo sabía. Y los discípulos, ahora en este momento, ellos van caminando en el día de reposo. Y el día de reposo para los judíos era tan sagrado que no se podía hacer nada, ni lavarse las manos, ni bañarse, mucho menos casi que ni comer. No había que hacer nada el día de reposo. Sin embargo, Jesús, como es el Señor del día de reposo, es más, Él estaba presente ahí cuando estaba el Padre dictaminándole a Moisés los 10 mandamientos. Jesús le dice a los fariseos representan a aquella gente tradicional, aquella gente religiosa, aquella gente que para ellos todo es pecado. Todo es pecado. Entonces, y cuando uno les dice, muéstremelo con la Biblia, no lo encuentran porque no está, sencillamente son tradiciones. Entonces Jesús les dice a ellos, ¿acaso ustedes no saben lo que hizo David? Ellos tenían que saberlo porque eran fariseos, eran escribas, eran doctos, eran maestros de la ley. Sin embargo, ahora Jesús deja que los discípulos arranquen espigas en el día de reposo y coman. Entonces, para muchas personas esto era o es todavía delicado. El día de reposo no se puede hacer nada, porque la gente regularmente sirve a una tradición, sirve a una religión, pero no le sirven al Dios del día de reposo. Yo estoy 100% convencido de que Dios hizo un día de reposo. Él hizo un día. Ese día no hay que hacer nada, está correcto, la Biblia lo dice. Pero en una ocasión Jesús hizo varios milagros. Y entre los milagros estaba un paralítico. Y en el día de reposo el Señor lo levantó. Ese día había otro, en otro día de reposo había un ciego y Jesús le dio la vista. Había un paralítico de 38 años en el estanque de Siloé y Jesús el día de reposo fue específicamente a sanar a ese hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Entonces, por eso decía la gente que Jesús quebrantaba los mandamientos, que Jesús quebrantaba la ley, que Jesús quebrantaba el día de reposo. Entonces, muchas personas sacan la paja que está en el ojo ajeno, pero la viga que está en nuestro propio ojo no la sacamos. Y ese es un problema porque ese grupo de gente religiosa siempre va a haber tradicionalistas, ¿verdad? Pero hay un pecado más grande que está en el corazón de los seres humanos. Hay un pecado más grande que está en el alma, que está aquí adentro, que necesitamos sacarlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿era pecado que los discípulos arrancaran espigas de ese día? No era pecado, no había ninguna ley para decir, hey, el día de reposo que no arranquen espigos. Sin embargo, Jesús, Él los deja que lo hagan. Ahora les voy a decir algo. La gente sabía que Jesús era un líder. La gente sabía que Jesús era un profeta. Que la gente sabía que Jesús tenía los poderes del cielo, los poderes divinos. Y por esa razón, sobre Jesús recaía la responsabilidad de guardar la ley, guardar los mandamientos, guardar estatutos, corregir a sus seguidores. Y producto de eso, Jesús tuvo que ir hasta parar a la cruz, llegar a la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque Él era líder, Él era Dios, Él era el que había levantado, vamos a decirlo así, la revolución de ese tiempo, porque era un revolucionario.
Era un hombre que hacía, no digamos protesta, pero sí tenía un grupo. Por eso estaba el reino de los judíos, el reino de los egipcios, todo eso. Y estaba el reino de la gente, pero el reino de Jesucristo no estaba establecido. Y entonces Jesús venía a establecer el reino. Y dentro del reino no es que querían evaluar o deshacer la ley, sino que lo que Jesús quería hacer era restaurar los valores perdidos por los cuales la gente había dejado de amar a Dios. Ahora, esas normas, esas reglas que habían puesto los humanos, Jesús no los quebrantó. Jesús sencillamente, Él dijo, esto no está bien, esto no lo puso mi Padre. Y qué más que Jesús conocía todo lo del Padre. Es como nosotros tenemos que aprender a conocer todo lo que es de Dios y lo que es del diablo, todo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Sencillamente hay que desarrollar carácter para enfrentar al enemigo y deshacer las influencias que el enemigo quiere poner. Hay pequeñas moscas que pueden afectar nuestro perfume. Nosotros tenemos que oler a Dios, oler a hijos de Dios. Y entonces hay ciertas moscas, ciertas cosas que tenemos que evitar sacarlas. Así como Jesús, Él dijo, lavarse las manos antes de comer, que lavarse la cara, que en el día de reposo no había que hacer nada. Nosotros sabemos lo que se puede y lo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo, lo dijo. Ahora vea conmigo el verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Mire, los sacerdotes habían profanado el día de reposo. Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, y no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya ven. O sea que Él sabía que Él era el rey, que era el Dios, Él era el dueño del día de reposo. En otras palabras, si la gente iba a guardar el día de reposo, lo tenía que guardar para Él. No como una tradición, no como una religión. No, sencillamente había que guardar el día por Él, porque Él lo había santificado. En 6 días, dice la palabra, Dios hizo los cielos y la tierra y todo el mar, todo lo que existe sobre la faz de la tierra. El 7º día, el Señor, nuestro Padre Celestial, Él guardó ese día, reposó. Y dijo Él, guardaréis este día. Entonces está bien, si podemos guardarlo, está bien. Pero no tiene nada malo si usted va a hacer una cosa, otra y otra. Pero siempre tiene separado el tiempo que es de Dios. Entonces el tiempo de Dios hay que separarlo. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Dice el verso 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para prenderle o poderle acusar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mire, se da cuenta, ahí están los religiosos, mire. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuando pues cuando más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito
hacer bien en el día de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, mire, las amenazas más grandes venían contra Jesús. Y por eso es que, miren, nosotros los líderes tenemos que ser conscientes de que las amenazas vienen sobre nuestras vidas. El diablo siempre va a tratar de atacarnos a nosotros, a los que cantamos, a los que predicamos, a los que servimos. Al que está en la iglesia que no sirve, no lo va a atacar porque lo tiene quieto. Pero cuando uno está sirviendo al Señor, entonces el enemigo se va a levantar. Ahora, hay algo que a mí, para terminar, hay algo que a mí me sorprende, y es que la gente religiosa no veían lo bueno que hacía Jesús. Nunca decían: ay, él sana a los enfermos, Él resucita a los muertos, Él liberta al cautivo, alimenta a las multitudes, Él hace cosas buenas, no le hagamos daño. No, la gente siempre veía pequeños errores supuestamente para ellos. Aquel hombre de la mano seca, yo me imagino aquella mano paralítica, aquella mano que no estaba restaurada. Entonces él le dijo al hombre: ven, ponte en medio, extiende tu mano. Y delante de ellos extendió la mano. ¿Por qué lo hizo el Señor delante de ellos? Para demostrarles que Dios, el Señor, Él tenía el poder, tenía la autoridad. Imagínese usted que uno mira que algo está malo en el día de reposo y uno no lo va a limpiar, no va a barrer, no va a restaurar. Hay que hacerlo. Jesús estaba en su razón y estaba en su derecho porque el Padre le había dado ese poder. Entonces no nos sintamos mal cuando alguien diga: ay, que por qué hace esto, ay, que por qué hace lo otro en el día de reposo. Ignore. Jesús sencillamente ignoró a esa gente que hablaba en mal de Él, que lo criticaba, porque sí lo criticaban al Señor. Entonces nosotros los líderes, de una u otra manera, tenemos que asumir el reto de que nos critiquen, de que hablen de nosotros, incluso hasta que nos golpeen algún día. Tenemos que estar expuestos, porque para eso nos llama el Señor. Pero lo importante es que nosotros siempre nos mantengamos haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Aunque a la gente no le guste, hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo correcto. Es más, Jesús le dijo a los discípulos: si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga, una milla, lleven con él 2 días. En otras palabras, no nos sintamos mal porque alguien no nos ama, no nos quiere, nos aborrece. Sencillamente hay que doblar rodillas y orar por esa persona. Jesús no les dijo nada a los fariseos. Sencillamente, ¿saben qué hicieron los fariseos? Y escuche bien, porque en todas las iglesias pasa eso, que siempre hay un grupito de 3, 4 que se van por allá afuera y están murmurando en contra del pastor, en contra del líder. Ay, no, si ustedes supieran. No, es que esto, no sé qué. Si el culto está alegre, miren que teclado, miren que no sabe ni cantar y que no sabe ni tocar. Ay, no, si yo puedo más que él. Ah, no, si ustedes supieran que yo puedo más. Ah, no. Y siempre hay gente murmurona, usada por el mismo diablo, que siempre va a estar ahí. Usted hace, mire, usted puede hacer el 98% todo bien vestidito, bien cambiadito, buen vocabulario, ama a Dios, llora en el altar, predica, enseña, regala, da, ayuda, pero nunca va a quedar bien con la gente. La gente siempre va a estar ahí. No. Ay, que no sé qué, que no es bueno. Ay, que no sé cuál. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Siempre va a ser así. Así que mejor, si nos vamos acostumbrando, siempre va a haber gente problemática, gente murmurona. En todos los lugares siempre hay. ¿Para qué? Si yo me voy a estar para agradar a la gente, no, yo tengo que agradar a Dios. Saber que lo que estoy haciendo es lo correcto. Saber que lo que estoy haciendo es lo mejor.
Es lo mejor. Si estoy haciendo lo bueno y estoy haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, aunque los hombres no me amen, aunque los hombres no me quieran, lo importante es que me ame y me quiera Dios y que cumpla con el trabajo que el Señor me envía a hacer. Eso es todo. Ese hombre de la mano seca no tuvo tiempo de testificar. Si él hubiera tenido tiempo, un momento, unos 2 minutos, ¿verdad?, de pasar al frente y testificar. ¡Hey, vení para acá vos! Mirad de la mano seca, mira, testificar. ¿Qué creen ustedes que iba a decir el de la mano seca? A mí no me importa lo que diga la tradición, a mí no me importa lo que diga la religión, a mí lo que importa es que ya estoy restaurado. Tenía mi mano seca y ahora la tengo limpia, la tengo libre. Ahora las 2 manos están iguales. Alabo al Señor y gracias, Señor Jesús. Ahí yo no sé si así. Si yo hubiera sido el de la mano seca, yo le digo, gracias, Señor Jesús. Yo lo voy y lo abrazo. Si se deja abrazar, ¿va? Y si no, me le doblo rodilla y le pido perdón por mis pecados, porque me sanó. Y mire que Jesús ni el llamado le hizo a este hombre. Sencillamente le dijo, vení para acá vos, extiende tu mano para que demostrarle a estos religiosos, demostrarle a esta gente rebelde que está aquí, que Dios tiene el poder de dar la vida y quitarla, de sanar a cualquier enfermo. ¿Qué más contento va a estar uno después de que el Señor lo sana? ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo va a estar agradecido yo con Dios que Él me perdonó mis maldades? Me perdonó todos mis pecados pasados. Se fueron a la basura. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que todos los pecados que cometimos, miren, el Señor los sepultó, dice la Biblia, en lo profundo de la mar. Ahí sepultó el Señor los pecados. Y por eso yo le sirvo. Le adoro. Oro. Trato de leer la Biblia. Tocar el teclado. Cantar al Señor. Ya vendrá el tiempo cuando el Señor traiga la cosecha. Y aquellos que no quieren servir al Señor ahorita se van a lamentar. Ay, van a decir, ¿por qué no empecé tarde? Que Dios les bendiga.